50 clásicos de la psicología, capítulo 33. R. D. Laing. Cuando el psiquiatra escocés R. D. Laing se sentó a escribir El yo dividido a finales de los años 50, la concepción convencional en psiquiatría era que la mente de una persona desequilibrada no era más que una sopa de fantasías u obsesiones sin sentido. Los pacientes eran reconocidos por los síntomas oficiales de la enfermedad mental y tratados conforme a ello. Ahora bien, con su primer libro, escrito cuando tenía 28 años, Laing ayudó a nuestro punto de vista sobre la psicosis. Su objetivo era hacer comprensible la locura y el proceso de volverse loco, y lo logró, mostrando cómo la psicosis, y específicamente la que se relaciona con la esquizofrenia, en realidad tiene sentido para la persona que la padece. Por tanto, el papel de psiquiatra debería ser llegar a la mente del paciente que sufre. Laing trató por todos los medios de explicar que el yo dividido no era una teoría de la esquizofrenia médicamente investigada, sino más bien una serie de observaciones coloreadas por la filosofía existencialista sobre la naturaleza de las personas esquizoides y esquizofrénicas. La sociedad de las condiciones esquizoides ha avanzado considerablemente desde esos días hacia una explicación biológica y neurológica, pero sus descripciones de cómo se siente uno al vivir en un yo dividido, al volverse loco o sufrir un trastorno importante sigue siendo de las mejores escritas. Cuidado con la psiquiatría. En las primeras páginas, Laing expresaba una concepción frecuente en los años 60 y 70, a saber que no es la gente encerrada en los manicomios la que está realmente loca, sino los políticos y los generales que están dispuestos a destruir la raza humana apretando un botón. Pensaba que era más bien arrogante por parte de la psiquiatría clasificar a las personas como psicóticas, como si hubiera dejado de formar parte de la raza humana. Para Laing, las etiquetas de psiquiatría decían más sobre la profesión de la psiquiatría y la cultura que la creaba, que sobre el verdadero estado mental de las personas. La psiquiatría dominante se había equivocado al tratar con esquizofrénicos. El punto más destacado de los individuos esquizoides, observó Laing, es su hipersensibilidad a lo que está sucediendo en su mente, así como la extrema protección del yo, oculto tras capas de una falsa personalidad. Un médico que buscase solo síntomas esquizofrénicos, como si la persona fuera un objeto, encontraría resistencia a cada paso. Tales pacientes no querían ser examinados, sino ser escuchados. La verdadera cuestión era que les había llevado a experimentar el mundo de ese modo. Las angustias características del esquizoide. Yo he sido una especie de muerto, en cierto sentido. Me separé de las demás personas y me encerré en mí mismo. Hay que vivir en el mundo con otras personas. Si no lo haces, algo muere en tu interior. Pedro, uno de los pacientes de Laing. Laing defendió a las personas esquizoides como aquellas que viven con una escisión, sea en sí mismas o entre ellas y el mundo. No se sienten unidas y experimentan un doloroso aislamiento respecto al estado del resto de la humanidad. Su distinción entre las personas esquizoides y la esquizofrénica era esta: mientras que un esquizoide puede seguir estando trastornado pero sano, la división de la mente del esquizofrénico ha cruzado la línea que lleva a la psicosis. Muchas personas dan por supuesto un grado de certeza sobre sí mismas. Se encuentran básicamente cómodas con quienes son y su relación con el mundo. Los esquizoides, por el contrario, tienen lo que Laing llamaba una inseguridad ontológica, una duda básica, existencial y profundamente arraigada acerca de su identidad y su puesto en el esquema de las cosas. Las formas de ansiedad características de la persona esquizoides incluyen la naturaleza terrorífica de las interacciones con los otros. Puede incluso tener terror a ser amados, porque ser conocidos por alguien significa quedar al descubierto. Para evitar ser absorbido por la otra persona a través del amor, el esquizoide puede irse al otro extremo y elegir el aislamiento, o incluso preferir ser odiado, ya que esto implica una menor posibilidad de ser absorbido. Una sensación habitual es que, con un sentido del yo tan frágil, se ahogan o se queman. Vulnerabilidad. El sentido de que en cualquier momento el mundo puede estallar en su mente y destrozar su identidad. Tal percepción solo puede proceder de una fuerte sensación de vacío. Si alguien tiene un sentido del yo muy pequeño, el mundo puede presentársele como una fuerza perseguidora. Petrificación y despersonalización. La sensación de que pueden convertirse en piedras, lo que tiene el efecto correspondiente de desear negar a los otros sus sentimientos de realidad para que se conviertan en eso,
algo de lo que no hay que ocuparse. Lang observó que mientras que los histéricos harán lo que puedan para olvidarse o reprimirse, los esquizoides están obsesionados consigo mismos. Ahora bien, esta obsesión es lo contrario al narcisismo, ya que no supone amor a sí mismo, sino una mirada fríamente objetiva, un implacable inspeccionar el yo para ver qué hay dentro, si es que hay algo. Un problema con el yo. Lang explicaba que mucha gente experimenta la decisión mental como una manera de enfrentarse a situaciones horribles, de lo que no hay huida posible, ni física ni psíquica. Por ejemplo, alguien que se encuentra en un campo de concentración, si no pueden aceptar lo que está sucediendo, se retiran en sí mismos o imaginar estar en otra parte. Esta disociación efímera no es un modo malsano de enfrentar la vida. La personalidad esquizoide, no obstante, siente que la disociación es permanente. Su experiencia es la de una vida sin sentirse vivo, invocando una solución literaria. Lang observaba que los personajes de Shakespeare a menudo son tipos con muchos fallos, con conflictos personales importantes. Por otra parte, los personajes de las novelas de Kafka y de las obras del teatro de Samuel Beckett carecen de esta seguridad existencial básica y por tanto recuerdan al tipo esquizoide. Simplemente no pueden cuestionar sus motivaciones, ya que ni siquiera tienen un sentido sólido y coherente del yo que puedan cuestionar. La vida se convierte en una batalla diaria para protegerse contra las amenazas del mundo exterior. Dado que los esquizoides no tienen confianza en sí mismos, a menudo intentan imitar al tipo de persona que creen que el mundo espera que ellos sean, fundiéndose con su entorno hasta un punto extremo. Una niña de 12 años, paciente de Lane, tenía que atravesar un parque cada noche y tenía miedo de ser atacada. Para afrontar la situación, desarrolló la creencia de que podía desaparecer y por tanto estar a salvo. Esa fantasía defensiva, escribió, solo podía ser contemplada por alguien con un vacío interior allí donde normalmente hallaríamos un yo. La mente dividida. Leng hizo una distinción entre las personas encarnadas, que tienen la sensación de ser carne y huesos, sienten deseos normales y pretenden satisfacerlos, y las personas desencarnadas, que experimentan un abismo entre su mente y su cuerpo. Las personas esquizoides viven tal vida interna mental que su cuerpo no representa su verdadero yo. Organizan un falso yo, a través del cual afrontar el mundo. Pero al hacerlo, su yo real se oculta más. Tienen un miedo terrible a ser descubiertos y por ello intentan encontrar cualquier relación con la gente. El sofisticado mundo interno les permite sentirse protegidos, pero como no supone una sustitución de las relaciones con el mundo real, su vida, su vida interior se empobrece. Irónicamente, su colapso o su derrumbamiento final no procede de los otros a los que teme, sino a la devastación provocada por las propias maniobras defensivas internas. El esquizoide todo lo experimenta como desesperadamente personal, pero dentro siente como si hubiera un vacío. La única relación experimentan es con el yo, pero es una relación caótica, de ahí su angustia y su desesperación extremas, empujado hacia el borde. ¿Qué hace que alguien con tendencias esquizoides cruce realmente la línea hacia la psicosis? Al vivir con un sistema de falsos yoes que se presentan al mundo, las personas esquizoides son capaces de vivir una vida interior imaginaria, en lugar de relaciones normales, creativas. Lo que tienen son apegos a las cosas, cadenas de pensamientos, recuerdos y fantasías. Todo se vuelve posible. Los esquizoides se sienten libres y omnipotentes, pero a medida que esto sucede se están alejando del centro de la verdad objetiva. Si sus fantasías interiores son destructivas, es probable que se conviertan en actos destructivos, ya que sin acceso a un yo verdadero no puede haber culpa ni reparación. Por eso las personas esquizofrénicas pueden aparentar ser normales una semana y psicóticos la siguiente, declarando que un padre, marido o esposa intentan matarlos, o que alguien intenta robarles la mente o el alma. El velo del falso yo o los falsos yoes que les hacía parecer relativamente normales se levanta de pronto, revelando el yo secreto, torturado, que se ha ocultado de la vista del mundo durante tanto tiempo. Comentarios finales. El yo dividido presenta también la polémica creencia de Alain
de que si un niño tiene una disposición genética a la esquizofrenia, puede que haya ciertas maneras de que una madre o una familia más amplia actúe para estimular o evitar que la condición se exprese. No es de extrañar que esto enfureciera a los padres de los esquizofrénicos. El efecto más duradero del libro consistió en ayudar a romper el tabú que rodea la enfermedad mental y crear una mejor comprensión de la mente esquizoide. Fue también importante en su idea de que la psicología debería ocuparse de lograr el crecimiento personal y la libertad, en lugar de imitar el paradigma de la medicina convencional de enfermedad, síntoma, cura. Investigar quién se es, incluso si tal investigación es una aventura arriesgada, era para Lang algo fundamental. La otra alternativa era tratar de encajar en los moldes establecidos por la sociedad, con todas las angustias relacionadas con tal compromiso. A causa de tales ideas, Lang hizo famoso en los años 60, siendo atractivo para quienes se sentían marginados por sus familias o sus culturas o querían ser parte de la forma de pensar del movimiento del potencial humano centrada en la autorrealización. El consumo de drogas, la adicción al alcohol, la depresión y un interés en temas poco ortodoxos como el chamanismo y la reencarnación contribuyeron a un ascenso de la reputación profesional de Lang. En 1987 se vio obligado a darse de baja del Colegio de Médicos. A pesar de los intentos críticos por devaluar su obra, sus objetivos principales, cambiar la actitud hacia las enfermedades mentales y ayudar a reformular el objetivo último de la psicología, se cumplieron. Lang sigue siendo una de las principales figuras de la psicología del siglo XX. R. D. Lang. Nacido en Glasgow en 1927, hijo único de padres presbiterianos de clase media, Ronald David Lang escribió más tarde sobre una niñez solitaria y a menudo terrible. En la escuela fue un alumno sobresaliente, leyó a Voltaire, Marx, Nietzsche y Freud cuando tenía 15 años y estudió medicina en la Universidad de Glasgow. Trabajó como psiquiatra en el ejército británico y en 1953 consiguió un puesto en el hospital psiquiátrico Gardabil en Glasgow. A finales de los 50 comenzó un programa de deformación psicoanalítica en la clínica Tavistock en Londres. De los años 60, Lang tenía como amigos a Doris Lessing y a Rogers Waters, músico del grupo de rock Pink Floyd. En 1965 fundó una comunidad psiquiátrica, Kingsley Hall, donde los pacientes no eran obligados a cumplir determinados comportamientos o tratamientos con fármacos y eran tratados como iguales por el personal médico. Las políticas de la experiencia, 1967, de Lang, que criticaba la familia y las instituciones políticas del Occidente, vendió millones de ejemplares. Otros libros suyos son La salud mental, La locura y la familia, 1964, y su autobiografía, Sabiduría, locura e insensatez, 1985. Su visión crítica de la práctica psiquiátrica estándar ha sido recogida en los escritos de Thomas Szasz, El mito de la enfermedad mental, y de William Glasser, Terapia de la realidad. Lang ha sido objeto de al menos 5 biógrafos. Murió de un infarto en 1989 en Saint-Tropez mientras jugaba al tenis. 1971. La personalidad creadora. En general, creo que es correcto decir que la historia humana es un registro de los modos en que la naturaleza humana no ha llegado a su cima. Las posibilidades más elevadas de la naturaleza humana se han subestimado casi siempre. Las personas elegidas como sujetos autorrealizados, personas que encajan en los criterios, se caracterizan por los siguientes rasgos. Escuchan sus propias voces, son responsables y honestos y trabajan mucho. Descubren quiénes son, no solo en cuanto a su misión en la vida, sino también en cuanto al modo en que sus pies se dañan si usan tales pares de zapatos, en saber si les gustan o no las berenjenas, o si no se acuestan en toda la noche, si beben demasiada cerveza. Todo esto es lo que significa un yo auténtico. Descubren sus verdaderas naturalezas biológicas, sus naturalezas congénitas que son irreversibles o difíciles de cambiar. En resumen, nuestra visión de la naturaleza humana debe ampliarse a fin de incorporar las características de las personas más avanzadas y completas. Obras relacionadas: Mihaly Csikszentmihalyi, Creatividad; Viktor Frankl, La voluntad del sentido; Carl Rogers, El proceso de convertirse en persona; y Martin Seligman, La auténtica felicidad. Vaya, este es uno de los personajes que he descubierto a lo largo de leer este libro. No sé ustedes, pero para mí fue bastante interesante, bastante completo, objetivo en cuanto a lo que quería, y
muy del trato humano. Fue uno de mis capítulos favoritos, espero que también de los suyos. Y pues si no, ni modo, nada más no empatizamos. Cuídense mucho, nos andamos topando en el siguiente audio, video, lo que esto sea. Y bye.